¿Qué les parecería irse a vivir a un lugar en el campo en donde todo está tan alejado que necesita uno una cuatrimoto para poder llegar al lugar más cercano y tomar un transporte que la lleve a uno hasta la ciudad de Barcelona? Así es la fantástica vida de Flor Breyer. Me encanta poder recibirla el día de hoy en este micrófono porque nos platicará sobre cómo las plantas nos hablan de la memoria, de cómo se escribe un paisaje, de qué manera la literatura nos puede ayudar a escuchar el mundo natural. Hay muchas preguntas que se hace Flor con su obra y hay muchas respuestas que nos propone, a la vez que más preguntas que hacerse. Sus libros exploran estos vínculos entre la poesía, el territorio y la ecología. Y a mí me da muchísimo gusto poderla entrevistar en persona desde Barcelona, en donde seguimos hablando de la gran escena literaria. Muchas son las instituciones que participan en este diálogo, como por ejemplo el Máster en Creación Literaria, como Casa América Catalunya, como Revista Quimera y como muchos otros proyectos más que se gestan dentro de esa hermosísima ciudad. Nos da muchísimo gusto que Hablemos Escritoras se ha empeñado en atravesar las fronteras, en ir de un lugar a otro, para que no nos cuenten, sino para que veamos con nuestros propios ojos qué es lo que están haciendo las traductoras, críticas, editoras, promotoras literarias en distintos rincones del mundo. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, sean todos bienvenidos. Disfrutemos esta conversación con Flor Breyer. Dentro de lo que es Hablemos Escritoras, algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que cuando nosotros tenemos la capacidad de viajar a los espacios en donde está sucediendo la literatura, es muy distinto. Y obviamente hacer las cosas a distancia tiene un mérito y eso creo que se lo agradecemos a la pandemia, que ahora tenemos Zoom y tantas maneras de comunicarnos a la distancia. Pero tomar un avión y llegar a ese lugar en donde están las escritoras creando, crea de verdad para mí misma un espíritu muy diferente de cómo veo la literatura. Pero también en dónde están ellas ejerciendo el oficio de escribir me parece de lo más fascinante. Y ahorita que gracias a Jorge Carrión y este maravilloso programa de máster de escritura creativa que tiene esta Universidad de Pompeu Fabra, pues tengo la oportunidad de acercarme a una escritora que viene de lejos, que viene de la naturaleza, que viene de un lugar, en sus propias palabras, que es de difícil acceso, que viene de la naturaleza. Y estoy muy contenta de recibir el día de hoy a Flor Breyer. ¿Está bien pronunciado tu apellido? Perfecto. Bienvenida, Fantástico. Flor. Muchísimas gracias. Qué gusto, qué maravilla. Me estabas contando afuera del micrófono que vienes de un lugar que tienes que tomar una 4x4 tienes para poder llegar a la estación. Cuéntanos, ¿cómo fue todo cómo es este periplo? Casi pensé en Alejo Carpentier y los pasos perdidos. Totalmente. Es una zona que, como te comentaba, hay muy poca circulación humana, ¿no? Tú me hablabas de tus vecinos, de los venados, las serpientes, allá en México. No, en Texas. En Texas, exactamente. Sí. Que tu otro lugar está en México, ¿no? Sí. Pues también mi lugar es un lugar que tengo más vecinos no humanos o más que humanos, ¿no? Jabalíes, corzos, búhos. Así que gente circula muy poca, la verdad, porque los tiempos para trasladarse son bastante más prolongados de lo que nos tiene acostumbrada la velocidad de la modernidad. Entonces, ¿hay un camino para llegar? Sí, hay un camino. Uh-huh. El camino no sé si es apto a todos los vehículos, eso te contaba, así que yo tengo una 4x4, mi querida Jipeta, y con eso bajo hasta el pueblo y ahí ya tengo que enlazar transportes públicos para llegar a la ciudad. Pero sí, son unos tiempos considerables. Mil gracias. No, por favor, gracias por a hacer ustedes. el esfuerzo, ¿no? De verdad que qué gusto. Y bueno, estamos en este lugar tan lindo, acá en una cabina. Eddie nos está ayudando con los micrófonos, una cabina de grabación tan cómoda, tan a gusto, que nos está proporcionando Jorge, que estamos tan contentos. Pero tú me estabas platicando que tú también das clases en este gran programa que es el Máster de Creación Literaria. Cuéntanos un poco, cuéntanos del programa y cuéntanos de los retos que ha sido para ti
dar clases en este programa que ha tenido muy buenos alumnos, además. Sí, yo fui alumna en primera instancia en plena pandemia de este máster de creación literaria. Fue el primer máster que hice vinculado a la literatura en la Pompeu Fabra. El segundo fue de traducción literaria, que fue el siguiente. Pero este primero fue muy importante, además, como me imagino que ya sabrás, hay mucha gente que viene desde distintos países de América Latina para hacerlo. Es una experiencia muy especial, muy condensada en el tiempo, muy intensa, porque la gente viene y se pasa un año o por lo menos 2 trimestres de una convivencia, ¿no? En la que hay un montón de cosas que están sucediendo vinculadas a la literatura. Mucha gente después se queda, otra vuelve, pero fue un periodo muy importante para mí porque yo había vuelto de Argentina después de 15 años de vivir ahí. O sea, yo nací en Argentina, vine a Barcelona a los 13 años, después volví a Argentina a los 25 años y que ahí daba clases también de literatura, etcétera, y talleres, y volví nuevamente, es una historia de idas y vueltas, a mis 40. A la ciudad que era, bueno, la de mi segunda infancia, adolescencia, primera juventud, ¿no? Donde había venido con mi familia. Así que mi retorno a Barcelona, que es como un segundo hogar o un primer hogar, ya no sé cuál es ir y volver, estuvo muy ligada a este máster que para mí fue un descubrimiento muy, muy hermoso y muy enriquecedor. Y después, bueno, con mucha felicidad, me convocaron también para dar clases, creo que fue un año o un par de años después de haberlo cursado como alumna. Así que bueno, es un lugar al que vengo mucho y no sabía que había un estudio de grabación. Es que se ve que es grande, claro, y además si no tienes acá que dar las clases, pues no tienes por qué saberlo. Claro. Cuéntanos, ¿estás dando clases a distancia también entonces? Sí, doy clases a distancia para otros másters. Por ejemplo, uno de ellos es el de la BASAD, que es como una escuela de másters online de Barcelona. Ahí doy narrativa, o sea, escritura creativa, pero ahí el target sí es un poco más específico, o sea, la gente que hace ese máster es gente que escribe novela gráfica. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un máster que es enteramente online y hay gente de todo el mundo, así que ahí doy, casi siempre tirando todo más para el lado de literatura latinoamericana, que es en lo que me especialicé mucho. En Argentina durante 10 años di clases de literatura argentina y latinoamericana, así que hay un sesgo ahí que siempre está. Y también doy muchos talleres de poesía online. Me preguntabas por lo virtual, También. ¿no? Sí, entonces eso siempre está sucediendo. Para mí es como una buena herencia de la pandemia. Sí, o sea, sí. si bien hay algunos que son presenciales, que doy en la montaña y que tienen mucho que ver justamente con el territorio, con las lógicas, ¿no? Con los vectores vivos de todos esos mundos, esos ecosistemas, que eso obviamente no se puede hacer online y son muy experienciales, pero aunque la gente no lo crea o le haya agarrado un poquito de distancia o de rechazo al online, para mí es una oportunidad como muy linda de estar como en tiempo real con gente que está en realidades muy disímiles, ¿no? Claro. Desde el contexto hasta el clima, hasta la hora del día. Hay gente que está desayunando, otra gente está cenando y estamos ahí compartiendo, ¿no? Como una cápsula de intercambio, de diálogo, de escritura y lectura. En general los que doy online son de poesía, sobre todo, hace ya unos años. Imagínate, Flor, que nosotros en los 9 años ya que tenemos con Hablemos Escritora, estamos cursando el 9º año y vamos a llegar a nuestros 700 episodios. Imagínate todas las alternativas que nos abrió Zoom, ¿no? El poder hacer esto a la distancia. Claro. Y una de las reglas que tenemos en Hablemos Escritores es que no tenemos entrevistas con cámara, siempre es audio. Entonces me encanta decir que seguramente he entrevistado escritoras con los tubos y la pijama y las cremas, ¿no? O sea, lo que sea, y no importa, porque lo importante es la voz, lo que nos están diciendo y no la imagen, ¿no? Qué interesante. Fíjate que tenía muchísimas ganas de entrevistarte, porque además que yo comparto tu fascinación por la naturaleza y me gusta de verdad ese contacto con los animales, me parece también que el aislamiento que nos permite la naturaleza
es otra manera de escribir, ¿no? Ujú. Y de ahí viene la ecopoesía. Ujú. Toda esta, regresar a la observación, ¿no? Observar y tener todo lo que son las actividades contemplativas, Ujú. que a mí me parece que la naturaleza nos ayuda a ese punto de silencio en donde la contemplación y la observación es la base de lo que se está escribiendo, ¿no? Cuéntanos un poco de Ujú. lo que es para ti la ecopoesía y por qué la naturaleza. Totalmente de acuerdo con esto que decías, ¿no? Nos obliga a ralentizar, ¿no? Y a conectar de una forma que es muy distinta con el entorno y también a pensarnos desde otras lógicas, ¿no? Menos antropocéntricas, más biocéntricas. Hay un montón de mundos ahí, ¿no? Para conocer y para dejarnos afectar por esas formas de estar vivas que no son solo las humanas. Y eso entra de una forma muy misteriosa, a veces no solo desde una forma más obvia o más lineal de lo temático, a veces como esas maneras, esas formas de habitar el mundo, de crecer, esas alianzas cooperativas que se dan incluso en el micelio, ¿no? Bajo tierra, etcétera, o esa simbiosis, ¿no? Como en el caso de los líquenes, que son unos seres, unos microseres que yo estudio mucho. Todo eso para mí abre imaginario, ¿no? Y sensorializa la escritura y nos pone en esa observación, esa posibilidad de prestar atención, que para mí es algo que nos está robando bastante, la velocidad del contexto. Para mí, a nivel creativo, genera cosas muy interesantes y muy valiosas, ¿no? Como además cambiar el marco siempre es algo que nos pone en un estado de escritura y de poesía, ¿no? Irse de la cotidianidad y conectar con otros modos. Así que eso es muy lindo y son los talleres que doy en la montaña generan cosas muy distintas, ¿no? Según si es invierno o si exploramos un ecosistema como los bosques de ribera en otoño, ¿no? Que están muy marcados por no sé, los árboles caducifolios y todo ese ciclo, ¿no? También muchas perspectivas contemporáneas y ecosofías y la ecología sonora. O sea, son muchas formas de trazar puentes, para mí, sensibles entre la escritura y otras formas de conocer los mundos naturales, ¿no? Y de cuestionarse también qué es la naturaleza, ¿no? Me preguntabas por qué naturaleza. Creo que porque somos naturaleza, ¿no? Y a veces nombrarla como algo externo, ¿no? Hay un autor que me encanta, Baptiste Morisot, en el libro Tras la huella animal, que dice que es interesante preguntarnos por qué decimos vamos a la naturaleza, como si fuera algo externo a nosotros, ¿no? Problematizar el término naturaleza, ¿no? Que es algo que lo aleja de los humanos como si no perteneciéramos a eso y por lo tanto ya desde el lenguaje nos distancia, ¿no? Vamos a la naturaleza, como si no fuéramos parte, ¿no? Como si fueran territorios que son como un telón de fondo para un selfie o, no sé, o territorios explotables, ¿no? Entonces mapear, ¿no? Una geopolítica distinta también nos pone en una igualdad de condición, ¿no? En un estado más de humildad en relación a estos mundos Claro. inexplorados, ¿no? Desconocidos. Nombrarlos y conocerlos también es cuidarlos, ¿no? Claro. Así que ahí hay una doble entrada. Sí, siento también que hay como que un rompimiento entre lo urbano y la naturaleza, porque es tan azaroso llegar a ese espacio fuera de lo que Uh-huh. es pues esta jungla de concreto y de cemento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy pensando que estoy disfrutando muchísimo estar en Barcelona. Es una ciudad que no puedes caminar viendo al piso, tienes que caminar viendo hacia arriba, a los edificios, a los barrotes que hace cada uno de las terrazas y de los balcones y de las herrerías de estos edificios majestuosos construidos en el siglo XIX. Y para mí es como también levantar la mirada como cuando vas en un bosque y vas viendo los árboles hacia arriba. Y eso es lo que también nos hace un poquito la relación de pequeñez cuando estás en la naturaleza, que también te sientes minúsculo al lado de estos árboles. Cuéntanos de qué manera sientes que la ecopoesía hoy, desde el punto de vista ya literario, pensemos en estas estrategias, han explotado muchísimo más el tema en una época del antropoceno, en donde también hay como una desesperanza y una desesperación por lo que está pasando con el ecosistema, ¿no?
Totalmente. Está buena la pregunta. Sí, creo que sí hay un poco de vigilancia ecosensible, que muchas la tenemos también bien acompañada de su hermana gemela, que es la ecoansiedad. Y se habla mucho desde ese lugar, incluso como desde la catástrofe. Y es obvio que hay que hablar desde la fragilidad, desde lo roto, desde un planeta en ruinas, pero también me parece importante, y pienso en muchas autoras con las que trabajo, incluso algunas que he dado aquí en las clases, como desde el pensamiento más posthumanista, la necesidad también de hablar desde estos refugios, ¿no? Desde estas otras lógicas que generan posibilidades otras de habitar el planeta, ¿no? No todo es el humano que lo devora, ¿no? Entonces también estar más cerca de eso. Antes hablábamos justo de las micorrizas o de los líquenes, etcétera, generan algo un poco distinto a la ecoansiedad, ¿no? O sea, estas formas de habitar el mundo son contemporáneas a nosotras y ahí están. Cuánto tenemos que aprender de todo esto y que teñirnos también de estos modos, ¿no? En uno de los últimos retiros de este taller que doy en la montaña, que es Poesía en el Corazón del Bosque, que todos son temáticos, siempre son como distintas temas de cada edición. En el penúltimo hablamos mucho de esto de los líquenes justamente, y vamos con unas lupas que tienen mucho aumento a ver esos líquenes que son como si fuera un bosque o incluso en miniatura, ¿no? O sea, parece como un pedacito de mar, de alga, o sea, es como observar otro planeta, ¿no? Cosas que gente que ni sabe que son un ser vivo pueden confundir con una mancha, ¿no? De óxido, ¿no? Y sin embargo ahí se está dando una simbiosis, dos seres que no podrían vivir de forma separada. Entonces todo eso, ¿qué nos cuenta del mundo, no? Y ignorarlo también, ¿qué nos cuenta de nuestro paso por este mundo lleno de otras lógicas? Entonces, es verdad lo de la ecoansiedad, pero también es verdad que hay cada vez más, creo yo, o lo intento, formas de acercarse, ¿no? Claro. A esos otros mundos. Recomiéndanos escritores. Escritores. Y escritoras, por supuesto. Sobre todo escritoras. Siempre intento como compensar el canon patriarcal. Gracias por hacerlo. Por supuesto, es lo que tenemos que hacer. Pienso mucho cuando hablo de ecopoesía en una admiradísima escritora de tu país, que es Marisela Guerrero. Oh, sí. Sí. Que para mí fue una lectura imprescindible, editada por Kriller en este país, y que me parece que es una forma muy inteligente de hackear esta falsa dicotomía, ¿no? Entre ciencia y literatura, ¿no? Que es algo que a mí me interesa muchísimo explorar. Creo que la ciencia tiene mucha potencia metafórica, no es una forma fría de conocer, y que le puede dar la mano perfectamente a la poesía, que también es una forma intensa, igual que cualquier ciencia, de observar, de conocer, de interrogarse por el mundo. Y me parece que Marisela, pensando en ecopoesía, escribió este libro tan bello y sensible. Se me ocurre hablarte de ella. Trabajo también desde poéticas muy, muy diversas, distintos acercamientos a los mundos naturales desde la poesía. Por ejemplo, Mary Oliver, antes que nombrabas tanto lo de la observación, me parece que trabaja mucho desde ese lado. Y también he dado bastante Marosa di Giorgio, que me parece que es un acercamiento muy distinto al que, por ejemplo, tiene Mary Oliver, con la naturaleza, entre comillas, ¿no? Mucho más fantasioso, erótico, o sea, como la naturaleza como un punto de partida que también está dotado de una fantasía, ¿no? Un punto de partida para la imaginación absoluta, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Quienes nos están escuchando, les recomendamos, tenemos en el episodio 14 a Marisela Guerrero. Imagínense, ya vamos a llegar al episodio 700, Dios mío. Y ella tiene este libro bellísimo que se llama El sueño de toda célula. Me encanta. Marisela Guerrero y Adriana González Mateos, tuve el gusto de invitarlas a Austin con un proyecto hermoso que tiene Marisela que se llama Ropa Sucia. Y me da mucho gusto que la hayas mencionado porque es una escritora, es una poeta que no nada más está muy cerca de la naturaleza, sino que además es muy simpática para escribir. Es chistosa, diríamos, en el momento de escribir. Entonces es una poesía como muy jovial, ¿no? Platícanos, Flor, ¿y la música?
Y la música siempre está, siempre estuvo. Para mí es otra forma de trabajo con la palabra. Si bien a veces hago música sin letra, porque he hecho mucha música también para cine o para obras de teatro, incluso para series, como compositora, que esa fue como otra carrera en paralelo. Mis discos, que están ahí en la plataforma, son de... Bueno, ahora tiene como un estigma raro esa palabra, no sé por qué pasó eso con los años, pero en realidad soy cantautora. Entonces, bueno, lo que se llama género canción, que no es muy distinto para mí de la dimensión sonora que debe tener la poesía, ¿no? Esa especie de comunión entre la musicalidad, la respiración, el ritmo de un poema y las palabras en sí, ¿no? Entonces, para mí está muy cerca hacer poesía, ¿no? Y hacer música. Si bien es más exigente la métrica de una canción que de un poema en verso libre, para mí las dos cosas sin música no suenan, no significan, no llegan, no trascienden. Así que para mí está ahí como en un mismo paquete, es un mismo impulso para mí el que me lleva a escribir una canción o un poema. De hecho, a mis talleres a veces viene gente a escribir canciones y a veces escriben literatura, como que para mí hay algo que se puede trabajar de forma muy par. Claro, pero a ver, entonces es interesante porque has sido tallerista, has sido profesora, ¿no? Tienes esta maestría, pero además también tienes la beta de la música y además tienes esta formación en etnobotánica aplicada. O sea, has tomado en serio realmente lo que es tu estudio de la naturaleza. Sí, soy una persona muy nerd y todo me lo tomo un poco en serio. Así debe me de ser. obsesiono y voy a fondo y me parece que un poco mi interés y mi obsesión siempre está en lo híbrido, en hibridar, ¿no? Que creo que es incluso contracultural, porque hoy en día parece que estamos en la era de la especialización, ¿no? Y para mí cuanta más mezcla y aparente polaridad, más riqueza, por lo menos desde mi interés, no sé así que sí, me gusta ir a fondo con las cosas y toda esa información que recibí de etnobotánica, que era muy gracioso porque era la única persona como de letras o de humanidades, porque hice la carrera de sociología también, que estaba en ese contexto. Toda la gente venía de ciencias puras y duras, y bueno, y para mí fue genial poder compartir todo ese aprendizaje. ¿En dónde estudiaste etnobotánica? Etnobotánica en la Escuela Agraria de Tárrega, que había, bueno, desde profesores de botánica de la Universidad de Barcelona hasta gente que trabaja más de forma en el campo, o sea, en el territorio. Así que fue como una formación fundamental para esto que te digo, ¿no? Como cruzar mundos, cruzar lenguajes y a ver qué florece también en esas mezclas. Yo siempre cuento en este micrófono que lo primero que yo quise estudiar cuando salí de preparatoria, no sé cómo le llamen acá, pero nosotros high school era preparatoria, ¿no? Quería yo ser bióloga marina. Eso fue... Yo también. ¿Tú también? Sí. Sí. Y bueno, mis papás no me dejaron o ya no se dieron las cosas para que lo pudiera hacer, ¿no? Entonces siempre tiene uno como que esa, ya sabes, esa necesidad de estar con lo vivo, ¿no? De otra manera muy distinta. Bueno, pues este primer libro, Bambalinas, 2008, ¿cómo llega? Ese libro, bueno, como te contaba, vine a mis 13 años con mi familia a Barcelona y a los 25 años volví a Argentina y ahí la Fundación Argentina para la Poesía daba unos premios que se llaman, hace tantos años de esto, 20, que no sé si lo recuerdo bien, pero creo que se llamaban como Premio Estímulo o algo así. Y son estos premios en los que el premio es la publicación del libro. Y así surgió. Yo estaba con una especie de beca que daban en la Casa de la Cultura de Buenos Aires como municipal. Y estaba con una poeta que fue una gran maestra de poesía para mí durante mucho tiempo, Irene Gruz. Y ahí empecé a trabajar el libro. Ibas como a hacer clínica de obra, que se hace mucho en Argentina, cosa que yo ahora también doy, que es como un acompañamiento de ya proyectos, ¿no? de poemarios. Y ahí fue que empecé a trabajar este libro, Bambalinas. Y
ahí se publicó en Argentina. Uh-huh. Qué bien, qué maravilla. Fíjate que, bueno, quienes están escuchando ahora, de verdad, no se pierdan venir en Barcelona, 2 museos maravillosos, bueno, muchísimos museos, pero este Museo de Ciencias Naturales, el Caixa, ¿no? Increíble. Increíble, de los mejores museos en ciencias que he visto en mi vida, de verdad, muy, muy bueno. Pero además está este otro museo que tiene ahora una exhibición de Mercè Rodoreda. Uh-huh. Y quienes no han leído a Mercè Rodoreda, fail. De verdad, qué revelación, qué escritora tan poderosa. Y bueno, pues qué gusto, Flor, que tú tienes este trabajo sobre, no me pidas por favor que lo pronuncie de manera correcta, el jardín de todos los jardines, sí. A ver cómo lo diría yo, cómo se tendría que decir. El jardí de tots els jardins. Oh, no, pues sí, bueno. Pero está la versión en castellano también, que es como la has dicho tú. Qué belleza, es una lectura botánica de la obra de Mercè Rodoreda, que además tenía este jardín y tenía también esta obsesión por las plantas y por la naturaleza, ¿no? Sí, totalmente, desde un lugar de mucho conocimiento y a la vez de mucha libertad creativa, porque aparecen, de hecho hay un libro de ella que es Jardí vora mar, el jardín junto al mar, que el narrador protagonista es un jardinero, y esto solo puede escribirlo alguien que tiene un conocimiento muy preciso de todas esas plantas, pero a la vez en la última etapa de su narrativa, que es la que a mí más me interesa, también aparece un libro que se llama Viatges i Flors, Viajes y Flores, en los que hay una especie de lista, que son plantas completamente inventadas, como si fueran una lista científica, ¿no? Que va describiendo el comportamiento de las plantas, que hacen esto de día y de noche, y una llora, pero la lágrima que le sale de noche es negra y dura como una pepita de sandía, o sea, va como describiendo un comportamiento, pero desde un lirismo y desde una libertad absoluta. Entonces, las plantas que acompañan su vida y su obra son algunas reales y otras inventadas, ¿no? Fruto de su imaginación. Pero siempre el punto de partida también es la observación. Y la verdad es que esto es un libro de literatura infantil y juvenil. Hay muchas biografías de Mercè Rodoreda, porque es tal vez la escritora catalana más traducida y canónica. Nosotros aquí, yo hice la secundaria aquí, que todo en catalán. Y bueno, es lectura obligatoria de la asignatura de literatura catalana, etcétera. Pero bueno, poco me habían hablado a mí de esta cuestión más vegetal, que a mí se me hizo un poco evidente cuando empecé a estudiarla, por mi interés y porque también en pandemia fui a vivir a un pueblo que está muy cerca de donde Mercè Rodoreda decidió plantar su jardín y vivir los últimos años a la vuelta del exilio. Entonces es una zona, un bosque que conozco bien, que recorrí y empecé ahí a trazar esos paralelismos entre lo que sucedía en la obra. Si bien en Viatges i Flors, la parte de las flores lo escribió en Ginebra en el exilio, pero Cuanta guerra y bueno, y otros libros en los que la naturaleza está muy presente, los escribe en este momento en el que su literatura también se llena de espacios exteriores y su propia vida se llena de espacios exteriores y de este descubrimiento. Ella dice, después de haber pasado por el exilio, se fue aquí cuando entraron las tropas franquistas, después se tuvo que ir de París cuando entraron los nazis, o sea, toda una vida realmente muy dura de guerra, de exilio, etcétera. Dice que su gran aventura fue en la vejez llegar a ese pueblo súper tranquilo y plantar su jardín. Decía que esa era su gran aventura, plantar sus flores cada día y dedicarse a su jardín, que le recordaba un poco al jardín de su infancia, aquí en Barcelona, que para ella era el jardín de todos los jardines, que es el que se refleja en su novela Espejo Roto, Miral Trencat, que es el que leímos, el que era obligatorio hace unos años cuando yo hacía la secundaria. Para alguien que quiere aprender de ella, ¿cuáles libros, qué 3 primeros libros dirías que se tiene que leer? Porque son tantos que, ¿por dónde empezar con Mercè Rodoreda? Qué difícil, son etapas y o sea, los más conocidos son quizás los de la posguerra, los más costumbristas o realistas, que igual tienen una potencia, no sé, que a veces se la han leído mal a Rodoreda, ¿no? Como si fuera
muy, muy edulcorada, y para mí su libro más conocido y que le dio como fama internacional y el más traducido, que es La Plaza del Diamante, tiene mucha más complejidad. Que hay una Plaza del Diamante aquí en Barcelona, sí, ¿no? con unos refugios que se conservan de la Guerra Civil, y hay un monumento de la protagonista de esta novela, así que si vas te va a encantar. Claro. Está ahí Natalia Columeta en medio de la Plaza del Diamante. Es muy distinta a su Plaza del Diamante, ¿no?, que ella evoca cuando eran las fiestas de barrio en esa época. Cuando ella cuando vuelve a Barcelona la primera vez, después de irse exiliada, se encuentra con unos barrios que ella conocía, pero que están, bueno, teñidos de ese gris absoluto de posguerra, y eso le inspira un poco para escribir sobre ese barrio. Qué bien, maravilloso. Bueno, pues fíjate que hoy en la noche tenemos este evento hermosísimo con Jorge Carrión y con Gabriela Polito, una de mis mentoras, y a quienes les debo esta visita a Barcelona. Y Gabriela Polito tiene un trabajo muy interesante en cárceles. Imagínate, además, nosotros viniendo de Texas, estando en Texas, bueno, pues el sistema penitenciario ahí refleja una realidad que a lo mejor no queda muy clara o que es muy complicada y muy compleja con la cuestión migratoria, ¿no? Que sucede también en otros países con una frontera que sea tan permeable como la que es entre México o Latinoamérica y Estados Unidos. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo sobre este centro penitenciario Can Brians, que también me parece fascinante, que coincida en eso ahorita que te estoy entrevistando y que esté Gabriela acá, ¿no? Sí, eso fue hace unos años, por vía de Cala Dona. Cala Dona sigue existiendo y para mí es como referente del feminismo que me constituye desde la adolescencia y desde los 90. Y una de las cosas que hacíamos era generar talleres en centros penitenciarios. Y que supongo que estaba en alguna de mis bios, ¿no? Sí. El currículum o en algún lugar de internet. Fue especialmente potente y revelador, porque no es lo mismo lo que pasa, no sé, en un contexto de, qué sé yo, no sé. Di un taller de ecopoesía, por ejemplo, en la Fundación Joan Miró, ¿no?, que acompañaba una exposición que ya tenía mucho que ver con elementos naturales, y entonces, bueno, ya va gente, ¿no?, que se apunta y saben un poco a qué están yendo, que de pronto alguien que está privada de su libertad y de pronto va ahí porque, bueno, eso le da puntos, pero se encuentra con que quizás inesperadamente, ¿no?, que es la mejor manera de encontrarse las cosas, hay una posibilidad ahí de expresión y de tomar la palabra, ¿no?, en un espacio que es tan duramente silenciador. Y de hecho en esa época yo tenía un programa de radio y una de las cosas que hacía era leer algunas cosas que ellas escribían. Entonces ellas escuchaban, tenían la posibilidad de escucharse por la radio, y también era algo muy, creo que empoderador para ellas, ¿no? Esa dimensión también de la palabra dicha, escuchada, y la posibilidad de alguna manera compartir algo y darle valor a algo que estaban escribiendo en esas condiciones. Para mí fue increíble poder hacerlo. La idea era enseñarles a escribir, a de alguna manera después publicar eso, o nada más era realmente como una estrategia, una herramienta para que ellos pudieran expresarse o expresar sus sentimientos. Era un taller de escritura. Si mal no recuerdo, no hicimos ninguna publicación, o sea, era simplemente eso, generar diálogo, intercambio, lectura y escritura, y de alguna manera explorar, ¿no?, esas voces, esas potencias, esas posibilidades que se abrían ahí. Claro. Lo compartíamos más oralmente a través de este programa, que tenía una sección especial dedicada a la lectura de lo que se producía en esos talleres. Claro. Te digo que tenía yo muchas ganas de entrevistarte porque veo muchas coincidencias de muchas maneras, y ahora otra más que viene es que tú has traducido a Ida Vitale. Ida Vitale estuvo en nuestra universidad, en la Universidad de Texas en Austin, durante muchos años. Ella vivió ahí con Enrique Fierro, su esposo, que ya falleció,
pero ella, bueno, hizo como siempre pues esta comunidad, esta historia, y es un personaje muy especial. Los invito a que escuchen nuestro podcast con Ida Vitale, que además es nuestro primer documental de voz que estamos haciendo con ella. Y cuéntanos, ¿qué tan difícil fue traducir a una poeta tan de las vanguardias, tan complicada, a veces hasta surrealista, ¿no? Y después tan moderna, ¿no? Tan actual, como ha tenido una obra tan larga, tan extendida, ¿no? Ida Vitale es, bueno, pues no de embalde los premios que ha recibido, ¿no? Y los reconocimientos. ¿Qué tan difícil fue? Sí, totalmente, de acuerdo. Creo que fue más desafiante, o sea, a lo largo de estos últimos años en los que estoy muy dedicada a la traducción literaria, y sí que me ha tocado traducir poetas, quizás como con muchos tonos, o que eso sí era un verdadero desafío. En el caso de Vitale, increíblemente, no me tocó traducir poesía, sino un cuento que se llama Un invierno equivocado. Un cuento tan tierno como siniestro y hermoso, y además algo muy particular como traductora fue que, a diferencia de las últimas autoras que traduje, ¿no? Como Chris Kraus, Eileen Miles, Diane Di Prima, Kate Zambrino, ¿no? Que en general es del inglés al castellano o del portugués al castellano o al catalán. El caso de Ida Vitale era del castellano al catalán. Pero además, que para mí son dos cosas que me constituyen un poco por igual, aunque no parezca, porque de pronto hablo con este acento. Cuando hablo en catalán también soy muy catalana, porque vine muy pequeña, entonces de alguna manera yo siempre digo que soy como una especie de doble agente de la Guerra Fría. Vincularmente hay algo ahí desde lo identitario un poco hackeado. Entonces ahí era como un castellano rioplatense pasado al catalán, entonces era como traducir de casa a casa, ¿no? De dos cosas que eran de alguna manera lenguas maternas las dos. Pero no venía del inglés, era como del castellano al catalán. Y eso me encantó, para mí fue revelador. Qué lindo. Y me encanta Ida Vitale, además. Qué lindo. Sí. Bueno, pues platícanos sobre los nombres propios. O sea, este libro publicado en el 2018, cuéntanos sobre él. Este libro, es un libro que se publicó en Argentina y le tengo mucho cariño porque además me invitaron al Festival Internacional de Poesía en Barcelona, que creo que fue el año siguiente a la publicación del libro, el 2019. Así que pude venir con ese libro al festival y de alguna manera fue como mi vuelta a Barcelona después de muchos años de vivir en Argentina. O sea, bueno, no sé si ya te mareé con las idas y vueltas. No. Así que eso. Y sí, también un libro muy personal, me parece, ¿no? Sí, hay como... Tiene varios registros, hay como toda una parte que son más... que es como una pequeña historia, que son como poemas más narrativos, otras que son más como si fueran unas polaroids más de situaciones cotidianas. O sea, es un libro que contiene en su pequeñez, creo que distintas búsquedas ahí. Maravilloso, me encanta. Flor, pues voy a hacerte 3 preguntas, las del cierre. Okay. Tienes que contestarlas en una oración, si es que lo logras. Y bueno, la primera es esta. ¿Cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Qué difícil esa. La más extraña. No sé, tomar mate ya frío, por ejemplo, sin darme cuenta de que está frío. Se me ocurre decir eso. Muy bien. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Mauricio Cartún, que fue profesor de dramaturgia en Argentina, mío, decía que hay que escribir a la noche con ginebra y borrar a la mañana con el mate. Ah, ok. Me encanta. ¿Piensas en el lector mientras escribes? Por suerte no. Aunque siempre está. Para mí eso está implícito en la escritura, ¿no? Escribimos siempre para comunicar y para tender puentes con un gran otra. Pero no de forma tan explícita, tal vez. Me encanta. Pues muchas gracias, Flor. Gracias a ti. Tu nombre mismo tiene que ver con la naturaleza. ¿Ves? ¡Qué maravilla! Sí, Gracias por venir a Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a ti.
¿A poco no quedamos invitados a conocer y saber más de la obra de Flor Breyer? Muchísimas gracias a ella y muchísimas gracias a Jorge Carrión y a todos los del equipo dentro de la Barcelona School of Management por hacer posible esta entrevista. Vengan, los invitamos a que conozcan más a Flor Breyer. Vengan a nuestra página web y ahí descubrirán muchos más aspectos de su biografía y de su trayectoria. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjanet Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Traductoras: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.